con mi última relación, él era como muy impulsivo y de repente siento que le entraban, me quiero casar contigo y quiero que seamos juntos para siempre y sin ti me muero. En el pasillo se me hincó y me pidió matrimonio. Después me puso el cuerno con mi amiga. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente se me rompió todo lo que yo conocía del amor. Y cuando llegaste tú y me dijiste, tú, quiero estar contigo para siempre, fue como, ahí viene otro, que incluso te lastimé con lo que te dije, de güey, conmigo no hagas planes ni para la semana que entra. Siento que se iba a comportar fría contigo. Yo solo estoy aquí para jugar un tiempo, ¿eh? Sí era así, ¿no? Pero al mismo tiempo... Claves, ni conmigo ni te claves. Pero sabía que ya te tenía en la palma de mi mano. Me fue infiel con toda mi gente. Ella tuvo pocos amantes. Poques. Y todos tus amigos. No. Poques. Poques más, sí, claro, porque todos eran hombres. No. Cuando fui a llevarle serenata, en el carro de la gente que me llevó a ese lugar y que se quedaron y que escucharon que le dice serenata y guaraguara, son güeyes con los que ya se había agarrado o acabó agarrándolos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde, dependiendo desde dónde nos estén viendo, Exacto. qué uso horario, Exacto. o en qué horario, si nos están viendo en el baño, en la oficina, mientras cocinan, ¿cómo no? En el momento en que nos estén viendo, A huevo. hola, yo soy Marta. Yo soy Kenneth. Y este es nuestro podcast. Y bueno, este es el segundo capítulo. En el capítulo primero, solo pudimos contestar una pregunta. Tú ni acabaste. Y yo ni acabé. No, según yo sí acabé. No, sí acabó. Porque pues, o sea, de cómo discutimos tú y yo, pues lo contestaste tú. Sí. ¿No? La neta. Sí. En el capítulo pasado íbamos a hablar de un buen de cosas, nos íbamos a hacer un buen de preguntas. Claro. Y nos terminamos haciendo una pregunta. Pero creo que valió la pena porque sí, pues era un intro. El intro. ¿No? Que la gente supiera más o menos qué pedo. Exactamente. Y ni acabamos como siempre una sola historia. Ajá. O sea, fue muy rápido de cómo nos conocimos y luego tus exnovios, mis exnovias. Mira, esperemos que si esto crece mucho, nos hagan preguntas. O sea, el público nos pregunte, oigan, dejaron inconcluso tal, ¿no? Ah, bueno, ya te contamos. Va. ¿No? Pero bueno, a ver, ahora me tienes que preguntar tú. Ok. Pregunta 2. ¿Qué aprendiste de tu relación pasada que te ayudó en nuestra relación? O sea, hablando de la última relación. Bueno, en general, me imagino, ¿no? Bueno, dice tu relación pasada. Sí, de tu relación pasada. Ok. Está muy fácil de responder. Creo que 2 cosas súper importantes. La primera, en hablar las cosas y en expresarme, porque creo que también no discutíamos, o sea, eso lo dije en el capítulo pasado, que tampoco discutíamos, pero pues es que yo no la armaba de pedo por nada, ¿sabes? O sea, yo buscabas no pelear. Buscaba no pelear, o sea, nos vemos tampoco y neta el tiempo que nos vamos a ver, nos vamos a pelear, sí, claro. ¿No? Entonces era como de, ya. Y también me tragué muchas cosas, porque creo que en esa relación busqué tener un poco una imagen de... La mejor. Ajá, o sea, como que no hay mejor mujer que ha pisado la tierra. Y creo que aún a pesar de que sí fui yo, sí. No fui tan real porque no conoció, por ejemplo, imagínate que no conoció mi mal genio. Sí, no. O sea, imagínate. ¿No te conoció? No me conoció. Sí. ¿No? No conoció mis lados más vulnerables. Sí conoció mis lados vulnerables, pero respecto a cosas como el arte y cosas así. La música, la lectura. La música, la literatura, el cine, cosas así, pero creo que no conoció mi lado vulnerable que conocen muy pocas personas. Entiendo. ¿No? Sí, y que lo conoces más tú que nadie, obviamente. Creo que me harté de no ser, no de no ser yo, sino de solo mostrar la punta del iceberg. Sí, claro. Y una mini parte de sí. Y a riesgo de sonar como, güey, cálmate, diosa bajada del Olimpo. Ajá. Pero la neta es que sí te ganaste que yo fuera vulnerable contigo. No, pues entonces el Dios sería yo. Más bien, el Dios serías tú. Que no. Toda la razón. Que no. Pero sí, si a esas vamos, el Dios serías tú. Pero la neta sí creo que tú fuiste el que se ganó que yo fuera tan vulnerable contigo. Porque a pesar de cómo soy, no es fácil. Creo que no es fácil. O sea, creo que unas personas o pecan de vulnerables y otras pecan de no hay nadie en el mundo que va a ver qué tan vulnerable soy.
Sí. Y la verdad es que sí te ganaste que yo fuera vulnerable contigo y te lo ganaste con el paso del tiempo. Y sobre todo aprendí o sea, de mi relación pasada que haya llevado al aprendizaje a esta, aprendí a saber diferenciar entre el enamoramiento y la realidad. Claro. Porque con mi última relación, él era como muy impulsivo y de repente siento que le entraban impulsos intensísimos de amor y de me quiero casar contigo y quiero que seamos juntos para siempre y sin ti me muero, ¿no? Y al día siguiente era, ¿qué ¿Por acabo qué de dije eso? decir? Hubo una vez, y digo, y no tengo idea si vaya a ver ese podcast, me imagino que no, pero ¿y si sí? Sí. Va a pecar de no, yo no me acuerdo de eso, ¿no? Pero en el pasillo se me hincó y me pidió matrimonio Órale. en una jarra. Sí, ya me habías dicho. Entonces pon tú que fue la jarra, pero no importa, al final una persona, no mujer, no hombre, una persona enamorada se te hincan y te dicen, ¿te quieres casar conmigo? No te doy un anillo porque no se me olvida porque eso quema. Me acuerdo que me dijo, es que eso quema, ¿no? Es como, güey, claro que se quiere casar conmigo y entonces yo no puedo vivir sin ti, ya no puedo despertarme sin ti porque siento que no respiro. Sí, Eran como estas frases de sí. literatura que Poemas. hasta hoy en día digo, Poemas. parecían hechas porque no eran reales, o Ajá. igual y sí. No tengo idea, pero yo me las creía, ese es el punto. El punto es que, claro, por supuesto, ya encontré a la persona con la que voy a estar toda mi vida, Claro. pero pues no sabes, o sea, yo no sabía diferenciar entre estos impulsos intensos de amor y quién realmente quiere estar contigo toda la vida. Y cuando llegaste tú y me dijiste, Y llegaste tú, quiero estar contigo para siempre, fue como, ahí viene otro. Sí, ya sé Entonces, cómo. me acuerdo perfecto que incluso te lastimé con lo que te dije, de güey, Sí. conmigo no hagas planes ni para la semana que entra. Sí, Me sí, acuerdo sí. perfecto. Y yo sí. Y tú así de, okey, ¿no? Pero sabía que ya te tenía en la palma de mi mano. Pero para mí es como otro güey más prometiéndote cosas Sí. y realmente no, Sí, yo tragué esa popó, tú tragaste esa y tú popó. tragaste popó de Yo la ya venía casa. con popó tragada. Sí. No, a lo que voy es, yo tuve ese pedo contigo y tú tuviste el pedo conmigo de que contestaba muy feo, ¿no? De pronto, Contestabas horrible. ¿no? Y era porque yo en mi relación ya estaba acostumbrado a contestarme Sí, o sea, cualquier cosa, pásame el ¿no? ¿Qué quieres? Así. Ajá, eso, pues, güey, ¿por qué me estás hablando así? Sí, sí, sí. O sea, yo te estoy hablando súper Y chido. ahorita así de, ay, amor, ¿me pasas la ruca? Yo, Ajá. sí. O sea, ¿por qué me está hablando tan mal este Sí, güey, sí, sí. no? O sea, tan O sea, chido que se veía. por eso digo, tú tragaste tu mierda, yo tragué la mía. Totalmente. Pero eso es lo que más aprendí, como a, güey, sí, está bien, creo que a mucha gente le pasa la intensidad, que conoces a alguien, te empiezas a enamorar y te quieres ir como el borras Al fin del al mundo. fin del mundo, es el gran amor de mi vida. Sí, sí, sí. Pero sí te tienes que ir con pies de plomo si no quieres que te lastimen, esa es la realidad. Sí, más cuando ya pasaste por un amor desbordado y así de chavo, ¿no? Y que es como, y de pronto dices, te pueden romper el corazón. Te pueden romper Y el te corazón. puedes sentir así Y de mal. rompértelo cañón. Sí, no, de sentirte así de mal. O sea, Ajá. y lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? O sea, yo conozco a tu primer amor, tú conoces al mío, Sí. ¿no? Y les caen bien. Ajá. Y es como, a mí me hizo 1000, pero es como, al final, sí me va a doler, y te lo he dicho muchas veces, y si ves todo, es como, sí me va a doler cuando se muera, ¿no? O sea, Y se muere ella primero, ¿no? ajá, que lo veo muy complicado, porque Yogini Master Flash, Pues sí, amor, pero luego, los Yoginis Masterclass también, ¿no? Se los llevan. pues es que nunca sabes, dile que, o sea, que Uno nunca es sabe. un manojo de enfermedades y nunca sabes, ¿no? Pero bueno, el punto es que te dolería que se muriera. Güey, me Sí. dolería a mí. Sí, Por sí, lo sí, que la sí. conocí, es como, güey, me dolería. Y yo, Claro. a tu primer amor, ¿no? O sea, que vino aquí, estuvimos chupando en esta mesa, yo solo Sí. estaba ahí, y él estaba por donde estoy yo, Es un encanto. y me la pasé Ujú. cañón, cañón, Ujú. cañón, cañón, cañón. O sea, En esta mesa han estado mi primer digo amor cañón y porque es el la otra último. palabra. Eso. No en esta mesa, en este depto más bien. No, y en esta mesa. Ah, claro, juntos, que lo Sí. acabo de decir. ¿Sí? Bueno, un tipazo, ¿no? A lo que voy es, aunque a ti te hizo daño a él en su tiempo, en su momento, como con lo que pasaba en ese momento por tu vida, feo, a mí igual. Pero al final sé que sí me quería, así como tú sabes que él te quería a ti, ¿no? Entonces, Ah, sí, eso no se pone en aunque tela hay de cosas juicio. que me duelen, o sea, es como, está chido, o sea, sí la quiero Claro. A ver, ahora yo te pregunto a ti. ok.
¿Recuerdas algo que hiciste por amor en el pasado que ahora te hace reír? Sí. ¿Qué? Estuvo padre. Me llevó el güey con el que Un luego super gesto de amor, el así post-its por todos lados. No, pero parecido. Güey, yo le hice eso al enano. Ese sería tu momento. Ese sería tu momento de oso de. Ay, sí, pero Quisiera cambiarlo. luego a él. Ay, no, bueno. No, y luego tú. Y yo, Y además. luego tú. No, pero no, espérate, yo soy tú, yo sí llegué a no, tener. tú eres hiper detallista, Ajá. pero no de post-its en el carro. Yo creo que todos pasamos por eso, amor. No. Sí, claro que sí, por la cartita quemada en las orillas. No, Sí. tú no. Ay, Yo sí. Por favor. No, pues sí, No, Marta. yo sí, también yo. No, man. Mi amor, le llené el coche de post-its. Wow. ¿Y sabes qué me dijo? Ven a recoger tu desmadre. Eres un Pero bueno, cretino, a ver, padrino. es un cretino, pero bueno, en mi... A mí me cae chido. Ya, o sea, yo lo conocí. A mí me creo cae que bien. ya no tanto, ya no me caes tan bien. La verdad, o sea, no es posible que sea un güey de 4, 5, 6, 7, como 47, Como diga, 48 ya chicas, ¿sabes? años. Digas que siguen en casa de su mamá. Me vale, sigue viviendo en casa No, de su mamá. estás muy mal. No, o sea, no, qué oso. Ella Sí, es claro. Lolita. Lo que decías. Van a ver mucho a Lolita. Van a ver mucho a Lolita. Ajá, entonces, una vez fuiste a casa. Ah, sí. Ella tuvo pocos amantes. Poques. Sí, todos tus amigos. No. Poques. Pues que más, sí, claro, porque todos eran hombres. No, no. Fue una mujer de varios. Tuvo relación variada ella. Variada ahí con. También le variaba al género también, ¿no? Sí. El punto es que me fue infiel con toda mi gente. Todo el mundo, así que tu mamá también con mi mamá. Sí, así, con toda mi gente, Ajá. sí. Y yo estaba ella va a ser, o sea, yo en amor de Disney. Amor de Disney. De yo Tarzán, tú, la que llega. Jane. De Eric y Ariel, de Ya sabemos, ajá. todas así era mi relación. Para mí, así era. No, pues es que así son las relaciones en la adolescencia. Sí, y el primer amor. O sea, si no son así, ¿de qué demonios sirve tener novia en la adolescencia? Sí. Si no te desgarras las vestiduras, Sí, de te vas a casar, vas a tener hijos. Sí, no, yo me imaginaba en todo lo que soy. Llegaba a una casa con traje y corbata y un portafolio y un celular así, de Zach Morris, Ajá. así de. Sí, del tamaño de un ladrillo, ¿no? Exacto, o sea, siento que Sí, cariño. Sí. Ya voy a comer a la casa. Saca a Lolita. Sí. Quizá tenga que hacer del baño. Así de te hice de comer Exacto. unas milanesas. Tú en delantal y ese pedo, pero Claro. perfectamente bien maquillada para después de cenar hacer el amor. Ah, por supuesto. Ay, bueno, pero eso es obvio. Obi. Sí, Bueno, porque uno siempre tiene ganas. claro, y está dispuesto, ¿no? Claro, siempre. Nunca te duele la panza, Nada, no estás ni eres gordo, señor. no te duele la espalda. Todo. ¿no? Ajá. Bueno, No tienes sueño. por ejemplo, le llevé serenata, ¿Le llevaste serenata? No manches. Ajá, pero donde vivía ella era en una casa que estaba dentro de una privada. ajá. Pero ¿cómo fue la serenata con mariachi? No, yo ¿Cómo? con una guitarra. O sea, ¿tú solo? Sí, me llevó su séquito de amantes, acuérdate. Ahí O sea, iban todos por ahí los empecé. amantes. Ajá, o sea, mis 3 amigos que tuvieron ondas con ella. Mi amiga. La amiga con la que tú ondas también. Ajá, o sea, ¿Neta? siempre andábamos en. Pero fuera de payasada iban todos con los que te puso el cuerno. Sí, siempre. Ah, ya. Sí, siempre andábamos en grupitos. Eso les pasa por andar juntos todo el tiempo. Ajá, éramos como Friends o Beverly Hills. Ay, ahora con Donna, ahora con Brandon, ¿no? Así. Sí, Que en el caso de ella era Donna, Brandon, Brenda. El punto es que ella pues, me engañó con todos los con los que le llevé serenata. O sea, lo que voy es, anduvo con 3 amigos míos. O sea, con uno fue con el primero que me puso el cuerno. Con el otro era un amigo mío que me dijo, ¿yo puedo andar con ella? Y le dije, no puedes. Y a los 2 días empezó a andar con ella. Y a los otros 2 cortó y me pidió perdón. Pero le dije, no, güey, lo hecho está. O sea, ya te pasas de sabor, ¿no? Pero entonces tú tocando la guitarra. Sí. Pero te estoy diciendo con quiénes iba, con su sexto. Y el tercero era el güey, que era mi mejor amigo, que yo me la pasaba en su casa, que su hermano era mi otro mejor amigo. Ajá. Pero fueron ellos y luego una amiga, ¿no? Fue como, pues ya me había puesto el cuerno con toda la banda. Pero ya, o sea, cuando le llevaste serenata. No. Nomás de acuerdo, no. Mi comentario es, cuando fui a llevarle serenata, en el carro de la gente que me llevó a ese lugar y que se quedaron y que escucharon que le hice serenata y guaraguara,
son güeyes con los que ya se había agarrado o acabó agarrándose. Dioses. Y al lado de casa de su vecino, que es con el primero que me puso el Dios, cuerno. es que ese desmadrito adolescente de Está repente está fuerte. difícil de Y entender. yo ahora lo pienso, ya Pero, señor. o sea, eso es para una serie de Prime y así, o sea, de nadie nos va a extrañar. Pero sin suicidio. 2000s. Ajá. 2000s, o sea, Pero esos son los desmadre. años 90, ¿no? Bueno, 98, 99. La segunda, ahora sí. Está muy intensa. Nah. ¿Qué crees que hago mejor que tus parejas pasadas? Una cosa, o sea, que resume muchísimas junto con esa. A ver. Yo soy tu prioridad. O sea, Órale. desde el día 1 que empezamos a andar, Sí. me has demostrado hasta el día de hoy, o sea, tú y yo empezamos a andar 9 de agosto del 2010 2010. y estamos grabando ahorita, estamos ¿a qué fecha? Y hasta el día de hoy sigo siendo tu prioridad. Sí. Ninguna expareja mía me trató como su prioridad. No mames, me rifé. Ajá. O sea, lo digo de qué chido. O sea, eso. No, pues yo igual. O sea, es como yo con toda mi experiencia, mala experiencia en otras cosas, es como. Hasta te he llegado a decir, si me fueras infiel, contigo me la pensaría. O sea, es como. Igual y si me perdonas. Ajá. O sea, y aparte yo entré como por primera vez, siento yo. Eso me gustó mucho, que siento que toda tu familia se dio como el chance de conocerme, ¿no? De no juzgarme. Sí. Porque en todas mis relaciones pasadas, para bien o para mal, se me juzgó. Es que, o sea, no defiendo a nadie que te haya juzgado, de hecho, al contrario, me dan ganas de cachetearlos, pero Sí, pues sí, o sea, puedes llegar a ser imprudente porque no tienes filtro. sí, Entonces, lo sé. ese es un tema que, Cada vez que voy a una fiesta, algún amigo nuevo me lo dice. ajá, o sea, pero la neta es que si no, o sea, si tienen como muchas cosas muy cuadradas en su ser, no van a ver más allá de eso. Y si ven más allá de eso, dicen, ojalá mi hija quiera estar con él. Eso me lo ha dicho mi carnal, Josué. Ah, ¿sí? Si yo tuviera una hija o con mi hermana, o sea, sería como, diría, no, qué chiquita con Kenneth. Ah, ¿neta? Ajá, y eso para mí es un halago así Claro, por supuesto. de que me está poniendo en un lugar de, no mames, este güey Sí, es en un chido. lugar súper alto que te mereces, ¿no? Ok, a ver, ¿hay algo que nunca te atreviste a decirle a una ex, pero que conmigo sí puedes expresar? Sí, sí, claro. Como decía hace rato, o sea, hipervulnerable. Tú conoces de mí y como tú me has dicho a mí, tú y yo tenemos la capacidad de destruirnos el uno al otro y siempre escogemos no hacerlo, ¿no? Ujú. Es como nuestro lema, Sí, ¿no? De tratemos de no lastimarnos, ¿no? Siempre hemos dicho, si me dejas de querer o ya no te gusta, platiquemos. O sea, a veces es difícil platicar, pero eso no quiere decir que no lo hagamos. No, bueno, eso siento yo. No sé tú. sí. No sé tú. Bueno, ya me clavé horrible. Bueno, yo, en mi caso, Ajá, todo, ok. todo. O sea, creo que sobre todo mis inseguridades. O sea, siento que antes podía, o sea, en mis relaciones pasadas, podía demostrar inseguridades, Sí. que además es claro que es una inseguridad. O sea, porque muchas veces las parejas se enojan, pero son enojos que vienen de la inseguridad. Sí, O sea, no es como que esa persona te está haciendo algo sí, sí. a propósito, pero sí viene desde un lugar en el que es un complejo o alguna inseguridad en general. Y creo que yo podía reaccionar o enojarme por cosas sin darme cuenta que venían de una inseguridad. Y a ti te puedo decir, es que tengo esta inseguridad. Ok, ya te entendí. O sea, si haces esto, Sí, te da inseguridad. Tú te sientes. me siento súper insegura por esto. Sí, me lo has dicho, o sea, que es lo que decía que estás reafirmando, o sea, Ajá. el arma perfecta para Destruir. Y al contrario, te lo cuento porque así sé que lo voy a cuidar, que lo voy a cuidar, que lo voy y a. así sé que lo vas a cuidar. Sí, está. Ajá. O sea, yo sí, por eso contigo he llegado a pensar, no mames, si me fuera infiel, yo ya no podría jamás a ti compararte como con ninguna mujer de Marta también me fue infiel. Para mí sería otro nivel de Pero también infidelidad. siento que dependería de con quién, ¿no? Con quién te fuera infiel y bajo qué circunstancias. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo las circunstancias, la neta. Pero es como, para mí sería como, ya no sería para mí tan fácil decir, me fue infiel, va, Bye. adiós. O sea, por eso luego digo, y quizás sí te perdonaría, pero es porque yo sé que para mí no sería sencillo decir, ¿sabes qué? Me fuiste infiel a la guaraguara, ya me voy.
Sí. No me En mi caso, sería siempre te digo sencillo. que yo nunca te perdonaría, pero también me pongo a pensar, o sea, es que, o sea, tengo un pensamiento como muy dual Yo al no estoy respecto. diciendo que sería fácil perdonarte, pero sí digo, yo sé hoy que aunque me fueras infiel, no es como que no me ames. Ese es mi punto. Ah, sí, claro. O sea, es Sí, eso como, sí. por eso digo, Sí, no es por falta de ya amor, es demasiado sí, tiempo como para que yo diga, ah, es por falta de amor. exacto. Ajá, Es como, no mames, sé que él me ama, que soy el que más le importa, el que más cuida, el sí, que, no, entonces no puedo asegurar que diría, ay, no mames. O sea, siento que sería, eso nunca te lo había dicho, lo estoy diciendo aquí en el podcast. sí. Sí que lo he pensado que te perdonaría, pero es por eso, porque digo, ya no, No fue por falta de amor. ya no habría manera hoy que yo dijera, jugó conmigo, no me quiso. O sea, hemos pasado cosas Sí, no hay manera que pudieras pensar eso. tan Ajá, fuertes juntos que para mí es como, es inquebrantable. sí. O sea, Pero también al siempre mismo te tiempo, querría. ¿cómo es posible que te haga algo así, no? Por eso, claro, pero siempre, Después de claro. justamente todo lo que hemos No, pasado. no, 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 por supuesto, o sea, por supuesto, no digo que esté bien, Sí. pero no podría decir, ah, adiós. Así Ah, como con la no, mano en la bye, cintura. no, no. No, pero antes, o sea, yo retomando es como, para mí es como eso es Ay, pero un si a tu no. primera novia que te fue infiel con todos tus amigos, la perdonaste, Sí, pero yo te digo porque que aún era, así sabías que te quería. sí, porque imagínate que Eric y Ariel no se quedan juntos. O sea, es como, no puede ser. O sea, ella y yo vamos a vivir juntos y tener un labrador, o que me da miedo los perros. Mi imagen con ella era con un labrador en una casa del Pedregal y yo con traje. Y llegando, ¿qué tal, amor? Portafolio sobre. Buenas noches. Sí, o sea, todo lo que no eres, ¿no? Ujú. Exacto. Y ve, Venus. Sí. ¿No? O sea, es como. Sí, yo a los casi 44 años con el pelo rosa bien Pero es, parado, ¿no? bueno, pero si no sabían, ese es su color natural. O sea, ella, o sea, no se imaginen cosas. O sea, No, no, ella, no, ni yo su nací papá es con un el pelo. unicornio. Sí, 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 exacto. Su Mi papá papá es era un un Junior unicornio. Bobio. Y mi mamá es Rainbow Bright. Exacto. Ya, Oye, a ver, pregúntame tú. ve. Ok, bueno. ¿Qué tan abierta eras emocionalmente en tus relaciones pasadas frente a las de ahora? No, espérate, o sea, si me pongo a ponerlo así como en un porcentaje, Ajá, ¿qué tan abierta era emocionalmente? Es que siempre he sido muy abierta emocionalmente, o sea, creo que cuando quiero a alguien, ajá. no puedo evitar ser abierta emocionalmente. Claro, y decírselos. Eres mucho de decir a la gente cuando la quieres. Ajá, igual y no te quiero, pero sí, No, sí. Bueno, sí da a todos, pero el abrazo, o sea, se los hace sí, saber de alguna sí manera. tengo formas como muy claras y muy evidentes de mostrar afecto. Ajá, Ajá. exacto. Yo creo que fui bastante abierta emocionalmente, pero si lo tuviera que poner en porcentaje, Ajá. 50-50. Órale. Ok, O sea, yo creo que por ahí un 50% nada más con todos mis ex. ok. O sea, si lo comparo contigo, Sí, 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 entiendo, entiendo, ajá, como entiendo. un 50, yo creo. Va. Y fui bastante intensa. No puedo evitarlo. Sí, eres tú. Soy yo, o sea, no puedo evitar así, "Ay, cuánto te amo, eres lo máximo", o sea, de te amo, eres el gran amor de mi vida, Claro, claro, ¿no? O sea, claro. claro que fui súper abierta emocionalmente, les dije con toda claridad cuánto los amaba, fui muy abierta al respecto, muy clara, muy evidente, pero si me pongo a pensar y a comparar entre las cosas que llegué a hacer y decir con mis ex versus contigo, pues sí, un 50-50, yo creo. Órale. Y ese Entiendo. 50 que sí di es Sí. muy grande. No, sí, sin duda. Ajá, pero sí, o sea, lo que te decía hace rato, las inseguridades, por ejemplo. ¿Cómo le voy a decir que estoy enojada porque eso me hace sentir insegura? Sí que eso conmigo sí lo has hecho. O sea, has sido tú. Ajá. O sea, esa es la verdad. Bueno, ¿y tú? Era muy abierto, yo creo que tan abierto que como contigo, pero en cosas mucho menos importantes. Okey, o sea, Siempre intenté ser como el güey, yo el fuerte, como comprensivo, este, como dejar como todo el pedo del esfuerzo en la relación, ¿no? que el esfuerzo lo hicieras tú. Sí, o sea, no que exclusivamente lo hiciera yo, pero como suena raro decirlo, Cuidarles los sentimientos más que cabrón. los tuyos. Sí, Okey. sí, exacto. O sea, ¿qué tengo que hacer para que estemos bien? Ajá, porque yo tengo como, siento que un pedo arraigado de no me gusta que las parejas se separen o que se divorcien por mis papás, por mis abuelos, por muchos tíos, o sea, no nada más por mis papás, sino tuve una infancia fea, pero
tengo como ese pedo de, y tú venías de una familia como así, ¿no? Los hermanos mayores, el papá, la mamá, el papá trabaja, la mamá trabaja también y aparte trabaja en la casa y ese tipo de madres. Yo me abrí, yo creo que emocionalmente contigo a cosas más serias Ok. que lo que te decía, o sea, esa es la diferencia. Fui tan abierto con ellas que como contigo, pero contigo en cosas más serias y más vulnerables de mí. Tú sabes bien qué onda con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, con mis primos. O sea, eres como la que sabe todas mis debilidades, lo que me calas del tuétano, o sea, todo eso tú lo dominas, ¿no? Sí. Exnovias, ese tipo de cosas no, No la sabían. no, para nada, para Ok. nada. Como la sabes tú, no. O sea, mi relación con mi papá, mi hermano, mi hermana y mi mamá, no. Lo que esté bien o mal, querido público, sino como Sí, de solo es. Y ya. que son cosas mucho más serias, Sí. ¿no? A eso me refiero. Con ellas sí me compartí como yo era, pero en cosas mucho más banales. Creo que yo igual, ¿eh? No, tú te pudiste compartir en otras cosas, pero como más banalmente. Y no sé si banalmente, porque creo que nunca pude compartir nada banal nada más, Ajá. pero sí, o sea, sí hablaba de, como dices, ¿no? Así de mi papá, Sí. solo la mitad. O sea, igual y no a No esas todo. profundidades. No todo. Ajá. ¿Cuál fue el peor hábito que aprendiste en relaciones pasadas y que ahora intentas evitar? Que bueno, yo creo que eso aplica como para el principio de nuestra relación, ¿no? A ti no te respondías horrible. Sí, exacto. Ajá. Lo que decíamos, ¿no? Sí, o sea, ya venías así con una... Tu frialdad. Yo solo estoy aquí para jugar un tiempo, ¿eh? Si era así, ¿no? Pero al mismo No te tiempo. claves, ni conmigo ni te claves. Siento que sí me comporté fría contigo. Sí, sí, sí. Ajá, Pero al final yo veía que sí me querías. ajá. O sea, era como, sí, o sea. Va a caer la estúpida al rato. Ajá, o sea, de, sí puedo ser como muy cursillo y tú medio frilla, pero era como, se te veía también en la jeta que sí, o sea, sí te gustaba, Ajá. sí me querías, sí me correspondías. Digo, Fue. una vez que ya jaló la onda. Más que un hábito es las cosas que toleraba. Ok. O sea, yo toleraba muchas cosas y eso es algo que suena muy, quizá exagerado, pero cosas que yo siento que contigo fueron diferentes porque desde el principio los dos pusimos como las cartas sobre la mesa de estas cosas no son negociables, ¿no? O sea, siento que en otras relaciones yo tenía como algo que me gustaba de la mujer con la que estaba, algo físico, emocional o una combinación de las dos, o sea, no importa. Y era como, me enamoraba de eso, aunque tuviera 1000 defectos que era como de, puta madre, ¿no? O sea, de no. Como que me fijaba en una cosa buena. No sé cómo explicarlo. Sí. Y en tu caso era como, o sea, al revés. O sea, 1000 cosas buenas, aunque fueras fría y como de eres mi juguete de... Ay, no, tampoco exageres. No. Aunque Bájale a tu radio. le voy a bajar a mi radio. No, tampoco era así, eres mi juguete, amor. No. Chis. De hecho, ese es justo mi punto. Que al revés, que aunque tú fueras como, ay, sí, o sea, yo no quiero hacer nada en serio así. Al final me veías como, te quiero. Ah, claro. Entonces era como, va a caer. Va a caer. Bueno, que voy yo y con esta pregunta hay que cerrar este capítulo. Ok, Si estás de acuerdo. estoy de acuerdo. Va. ¿Había algo en tus relaciones pasadas que te hacía sentir insegura y que ahora ha cambiado? Sí, Ajá. todo. Yo Sobre quiero contestar todo- esa, o sea, quiero que la contestes tú, contestar yo esa misma y despedirnos. Ok, bueno, sobre todo, por encima de cualquier otra cosa, la fidelidad. Eso. Qué chido. Ajá. Qué O sea, increíble. esta ha sido la única relación, y mira que de repente yo sé que se me pega el flotador, pero sí es la única relación de mi vida, o sea, desde que tenía, es que Desde tu primer amor. desde mi primer amor, porque yo mi primer amor fue como de, wow, ay no, tengo 14 años, pero yo me voy a casar con él, voy a tener hijos, le voy a hacer de comer todos los días. Es que tú fuiste en general más precoz que yo. No Sí. estoy hablando de pedo sexual, sino en general. No, sí, sí fui más precoz que tú. Ajá. Sí, Entonces, lo que tú tuviste, lo estoy diciendo por a esto. los 14. Lo que tú tuviste a los 14, yo a los 18. Ajá. O sea, 4 años después. Sí, bueno, pero también las mujeres maduramos antes, y la neta es que sí es cierto. Sí, O sea, yo y más a esa edad, Más a esa edad, yo tenía 14 y él tenía 16. A los 13 o 14 yo me acuerdo que todas las ahora mujeres, en ese momento niñas Ajá. de mi generación, todas andaban Sí. como con un güey así 2 generaciones arriba, 3 generaciones arriba, y nosotros megatetos así.
tirándole el pedo a las de las generaciones de abajo, ¿no? O sea, Justo, así era. y justo yo andaba con 1, 2 o 3 generaciones arriba. De hecho, tuve una novia, tengo que hacer este paréntesis, que está muy bueno, y tú sabes de esto. Ajá. Ajá. Que hoy digo, no man, sí eran otros tiempos porque, Eras un dios, para ella eras un dios. sí, o sea, éramos mayores de edad los dos, que quedé Todo muy claro. tranquilo. No, pero sí era como, No quería ir a la cárcel. no, pero ella era 5 años más chica que yo. Es muchísimo, esa edad es muchísimo. Eres Y- un dios, eras un dios. Exacto, ¿no? Sí. Entonces yo ya en mis 20 y algo, cuando ella acababa, o sea, no me acuerdo cuántos tenía yo, pero ella tenía 18. Sí. A mí siempre me gustó, pero decía, está muy chavita. Y un día yo estaba en un antro, es que está buena la anécdota. Ahí fue como un poder de, no me va a decir que no la chavita, o sea, me encontré a mi primer novia güera y estábamos como en esta onda, ya no me acuerdo, de adolescentes, como de despecho por algo ese día, o sea, me había enterado de otro cuerno, o yo le había dicho algo feo, no tengo la menor idea. Así de, no, y es que entonces, ¿y con quién vienes? Y no sé qué vivía. Y no ibas con ella. No, yo ahí le empecé a tirar la onda. Ándale. Y- Cabrón, me salió. Y se me acercó y me dio la mano así como de, claro. O sea, chida. Ajá. Y le dije, no, es que en serio me gusta. Me dijo, sí, está bien. Y es a lo que voy. O sea, ella fue como, pues claro, tiene 5 años más que yo. Claro, de estúpida le digo que no. O eso fue algo muy cabrón. Muy cabrón. Ya me fui y ya. Regresé. No, pero está bien. O sea, está bueno. Bueno, Yo estaba clavadísimo. Pero voy a acabar la anécdota. Sí. Bueno, luego la terminas si quieres. Pero ¿cuál era Exacto. la pregunta inicial? ¿Había algo en tus relaciones pasadas que te hacía sentir insegura y que ahora ha cambiado? Sí, estábamos hablando de la fidelidad, ¿no? Sí, exacto, Ajá. exacto. Bueno, yo te exacto. estaba diciendo a ti que la parte de la fidelidad, porque mi primer amor Te era fue él. infiel. Ajá, o sea, pero antes de que me fuera infiel, era lo mejor que había pisado la tierra. Era tu labrador. No existía traje, un hombre, no que era un chavito de 16 años. Sí, mejor pero que él. No, o sea, no El había más nacido. honrado, el más trabajador. No, de esa parte en particular, ¿no? Ajá. Pero sí, el más lindo, el más tierno, el más romántico, el más guapo, el que mejor bailaba, el más cool. O sea, era wow, porque además muchas querían con él. Sí, sí, sí. Y Era, es que yo he visto fotos de joven, cuando él era joven y sí. estaba era muy guapo y además era súper cool. Súper cool. Y no tienes Tenía idea- carro. No tenía carro. Bueno, amigos con carro. Ah, claro, y por ende tiene carro él. Sí, Ajá. exacto. O sea, Y yo no además era yo no amigo. tenía carro, pero mis amigos Y por ende en su carro pasaban por mis novias. eras cool por asociación. Más o menos, porque regularmente pasaban por mis novias, se las agarraban. Y luego pasaban por mí. Ahora sí, ya venían con los labios hinchados. Así, Vamos por ti. ¿qué íbamos? ¿Por qué no? Sí, perdón. Exacto. Este, era el Perdón. güey, el mejor, o sea, no había nacido un güey más guapo, más lindo, más tierno, Gracias. más cool que Leo. Sí, ¿no? sí, sí. Y después me puso el cuerno con mi amiga. Entonces, ¿qué pasó? Mala amiga. Sí, no, y mal güey. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Pues obviamente se me rompió todo lo que yo conocía del amor. Y, güey, acababa de cumplir, estaba por cumplir 15 años. O sea, a esa edad se me rompió todo lo hermoso que era el amor, ¿no? A mí a los 19. Ajá, o sea, a mí a los 14. Sí, te digo, o sea, 4 o 5 años más tarde. Y entonces, ¿qué pasó con el siguiente novio? Y con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Por supuesto que todos son potencialmente infieles. Ahora, no quiero sonar, o sea, no quiero que suene como que era una loca, ¿no? De celosa, celópata, de entonces te sigo por todos lados, no. Pero sí siempre había como esta inseguridad bien profunda de... ¿Dónde estará o a dónde va? Ajá, o sea, se va a ir con sus amigos. ¿Será? No estoy tan segura de creerle. Sí, cuando yo te digo voy con mis amigos, dominas que voy con mis amigos. Es como de, solo por favor no me despiertes cuando regreses. Sí. Y me duermo súper tranquila. Pero con todas mis relaciones pasadas nunca fue así. Qué O maravilla. sea, siempre era como no, o sea, había una parte grande de ¿Qué mí dudabas? que dudaba de estar con sus amigos. Sí, ¿Me estará siendo infiel? claro. Y entonces esa parte Qué contigo fuerte. la he llegado a tener en momentos que se me mete Chucky, ¿no? Pero, pero Sí, también sí, creo sí, que sí. es normal, ¿no? O sea, pues, Sí. o sea, hay momentos en tu vida que tú mismo no estás bien y pues por ende no estás bien con nadie. No, y normal o no, es válido. Es válido.
Es Ajá, válido. exacto, pero el Que creo que es normal, que creo que es 95% de nuestra relación o el sí. 98% de nuestra relación Ha sido ha sido de, güey, que te la pases bien. sí, y platicar siempre como de ¿y qué hiciste? Y bla, y Ajá, notas mi seguridad de pues esto y esto y esto, ¿no? Y yo ajá, igual contigo, o sea, sí. Creo que además nos conocemos tanto que ya sería muy difícil que pudiéramos, a estas alturas, no estaría nada fácil. cero. Ajá. ¿Qué inventas? ¿Qué dices? Sí, Dominamos nuestras vidas, ¿no? O sea, y bueno, para mí es como para bien. ajá. Bueno, yo Bueno, voy ¿y a tú? responder la pregunta. Ajá. Que es para ti es un arma de doble filo. No, no es cierto. No, no. Chan, chan, chan. No, no, no. No, no es cierto. Pero es algo que siempre te he dicho y luego hasta haces broma, ¿no? Ahorita te lo voy a decir. O sea, que te digo, eres la mujer a la que menos quisiera lastimar en toda mi vida. Sin duda alguna, ¿no? Y tú eres la mujer que me ha dado el autoestima más cabrón que he tenido en mi vida. Oh. Y te lo he dicho muchas veces. O sea, es la primera vez en mi vida, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo, que me siento capaz de por quien soy, estar no con la mujer que quiera, porque puede haber mujeres que lo más que yo quiera que ellas no quisieran estar conmigo. O sea, pero si es como, yo ya no tendría un problema de autoestima para acercarme a la mujer que me gustara por X o Y, Me está dando físicamente. ganas de destruirte la autoestima. Porque, no, pero ya te lo he dicho. Sí, Y es como que a la que menos quisiera hacérselo ni se lo voy a hacer, pues, o sea, pero es como, tú eres quien más, o sea, es como contigo me siento un güey guapo, seguro, o sea, no digo que con las otras no, pero contigo 16 veces más, o sea, como me siento un güey seguro de mí mismo, o sea, porque en ese lugar me pones tú, entonces me siento Wow, seguro de mí mismo, qué chido. ¿no? O sea, es como, pues, quizá no soy el güey más delgado, pero sí tengo que ofrecer esto y esto y esto y esto. Quizá no soy el güey tal o cual, pero sí tengo esto y esto y esto. O sea, para bien, pues, o sea, Sí. para más bien que para mal. Que qué rico que no eres el güey más delgado, ¿no? Eso. A mí esta onda de los flacos no me Nomás entra. no jala. No jala. Y vamos a despedir el programa. Ok, ¿Qué opinas que lo bueno, despidamos? vamos a despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Suscríbanse al canal. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Baigón.